9 aprendizajes siendo dueño de un negocio familiar. Si tenés un negocio familiar o estás pensando en tener uno, este video es para vos. A lo largo de los últimos 7 años abrimos más de 10 puntos de venta físicos, una distribuidora, franquiciamos el negocio, abrimos un boliche y entre todas estas unidades de negocio facturamos más de $300.000 por mes y seguimos creciendo. Mi nombre es Tomás Garat, me dicen Tomo y tengo un negocio familiar con mis viejos y mi hermano. La particularidad de nuestro negocio es que es un negocio familiar a la inversa. ¿Qué significa esto? Significa que es un negocio que empezamos con mi hermano y 1 año y medio después convencimos a nuestros viejos para que dejen el suyo, que era el principal sustento de la familia, y se sumen a nuestro negocio para encararlo juntos y llegar a lo que llegamos a ser como una familia. Hoy esta empresa es el principal sustento de mi familia y en este video te quiero contar los principales aprendizajes sobre tener un negocio familiar para que los puedas aplicar al tuyo, si ya lo tenés, o lo tengas en cuenta antes de abrir tu próximo negocio con un hermano, tío, pareja o quien sea que lo hagas dentro de tu familia. Quiero decirte que fundar y hacer crecer esta empresa con mi familia fue y es uno de los desafíos más grandes que tuve en mi vida y al mismo tiempo uno de los más satisfactorios por la cantidad de aprendizajes, crecimiento personal y profesional para cada uno de nosotros. Estos son los 9 puntos clave que me hubiese gustado saber cuando empecé y no recién ahora. En primer lugar, la mezcla de emociones personales y profesionales. La línea es muy delgada a la hora de trabajar con familiares y es casi imposible no llevar las charlas de trabajo a las cenas familiares, los asados, los almuerzos e incluso alguna fiesta de 15 o algún evento de ese estilo. Esto es un problema, porque si nos llevamos cada conversación laboral a un ambiente privado, personal, en donde lo que deberíamos estar haciendo es conectando desde otro lado con nuestros familiares, lo que termina pasando es que hablamos todo el tiempo de trabajo. Y como a mí me pasó con mi vieja mucho tiempo, estuvimos peleados o sin hablar lo suficiente, cuando en realidad personalmente nos llevamos bárbaro por cuestiones y diferencias laborales. Ahora, ¿cómo puedes hacer para solucionar esto? Lo que yo te propongo y lo que nosotros hicimos es separar roles claros y tener reuniones formales, semanales, mensuales, quincenales para hablar exclusivamente de trabajo. Es decir que a cuanta mayor cantidad de opciones de charla y de intercambio de ideas tengas en el espacio laboral, menor va a ser la cantidad que te tengas que llevar de tarea a casa. ¿Y por qué pasa esto? Normalmente cuando estamos en el día a día, cada uno tiene sus tareas o hacemos todos un poco de todo y no nos damos el tiempo o el espacio de hablar temas puntuales que requieren que se hablen porque no son importantes o no suman plata o porque estamos muy ocupados. Y si no lo hacemos en el momento, nos lo llevamos a casa y eso puede hacer que la relación personal que tenemos con cada uno de los integrantes se vaya degradando y les recomiendo a toda costa evitarlo. En segundo lugar, la falta de jerarquía clara. No definir los roles y responsabilidades de forma clara genera problemas. A veces todos piensan que por ser miembros de la familia, por haber abierto el negocio juntos o simplemente porque tienen el mismo apellido, tienen la última palabra y pueden tomar decisiones, pero lamentablemente no funciona así. Para resolver esto, tenemos que establecer roles y puestos con tareas específicas para cada uno de los integrantes de la familia, así como también para personas que trabajen en la empresa y no sean parte de la familia. Y hay que respetarlos. Por ejemplo, yo me ocupo de ser la persona visionaria, el que ve el futuro, hacia dónde vamos, y además hago tareas de marketing como por ejemplo armar la estrategia. Por otro lado está mi hermano, que es muy operativo y se ocupa de compras y administración. Además está mi vieja, que hace lo que es tesorería, pagos, cobranzas, bancos. Y después está mi viejo, que es responsable del depósito y las operaciones del negocio en sí. Hace poco se sumó mi hermana como community manager y creadora de contenido y ella hace específicamente eso. Pero no estamos todos haciendo un poco de cada cosa porque cuando lo hicimos literalmente nos cagamos a palos. Bueno, no literalmente, pero generaba muchísima fricción y que todos hagan un poco de todo lo único que hace es que todo salga mal o se duplique o incluso triplique el trabajo. El tercer aprendizaje es que todos tienen buenas intenciones y todos quieren hacer todo, pero
Aunque los tengamos las mejores intenciones del mundo, si nos preocupamos en hacer las cosas que nos corresponden a nosotros y las que tienen que hacer otros, lo más probable es que no terminemos haciendo ninguna de las dos y que esas buenas intenciones que tenemos no lleven a ningún lugar. Para esto es muy importante que tengamos las tareas y puestos bien específicos y bien determinados y cada uno haga como la vista de un caballo y diga, ok, yo me ocupo de esto y voy a hacer únicamente esto, y yo me ocupo del otro y voy a hacer únicamente esto otro. Ahora, para eso también existen reuniones, existen espacios en donde los departamentos o las diferentes personas, si es un emprendimiento que está recién empezando, puedan compartir y puedan unificar criterio, pero a nivel tareas cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Si no lo haces, lo que va a pasar es que dupliques, tripliques trabajo o directamente pasen cosas o hagas cosas que no tenías que hacer y dejes otras que sí tenías que hacer y que son importantes en un lugar donde pensaste que lo iba a hacer otro porque no tenías bien en claro y la otra persona tampoco que era responsabilidad de él o tuya. El cuarto aprendizaje es que hay muchísimas expectativas y cuestiones que nos pasan que no se dicen. Y la falta de comunicación es uno de los principales problemas en cualquier tipo de empresa u organización y aún más en negocios familiares. Es muy común que los diferentes miembros de la familia tengan expectativas distintas y personales que no se comunican. Es decir que esto que genera frustración y genera problemas en la comunicación, porque yo por ahí me siento mal o no estoy de acuerdo con algo que dijiste, pero como no sé del todo cómo vas a reaccionar o no sé cómo comunicártelo, queda en el aire. Y un día, 3 días después, 5 días después, una semana después pasa algo y se me salta el demonio de la cabeza y de la nada te trato mal. Normalmente estos tipos de reacciones o cuestiones se generan por la falta de comunicación y por el acumulamiento de cosas que no digo y que si las hubiese podido comunicar en el momento se hubiesen minimizado y probablemente también resuelto. Es muy importante que nadie espere que la otra persona lea entre líneas lo que estamos comunicando. Es decir, que la comunicación tiene que ser 100% asertiva y 100% direccionada a lo que queremos decir y sin ningún tipo de segunda intención o pensamiento de que el otro tiene que entender algo más que no le estoy diciendo directamente. Un ejemplo de esto es, en vez de callarse cuando alguien dice algo que a mí no me gustó o con lo que no estoy de acuerdo, es levantar la mano, marcarlo en el momento, proponer una solución distinta o un ángulo o una perspectiva distinta a la que se está planteando, debatir y resolver en el momento y no guardarse ese pensamiento, emoción o lo que estemos pensando en el momento para más adelante, porque lo único que va a generar son asperezas y algún tipo de rencor que queda ahí y te aseguro que el día de mañana va a salir. Así que cuanto antes lo saques, mejor y menos doloroso va a ser para todos. Además de que vas a contribuir a un espacio de trabajo más sano y orientado a resolver conflictos y cumplir con objetivos. El quinto aprendizaje es sobre los conflictos de interés personales y empresariales. Esto es algo muy importante que a nosotros recién nos empezó a pasar por ahí hace algunos meses, pero que nunca fue algo que vivimos de cerca porque empezamos desde cero, en conjunto, con un objetivo claro y no heredamos nada. Y esto es que los objetivos personales de cada integrante de la familia pueden entrar en conflicto y probablemente en algún momento entren en conflicto con los de la empresa. Sea por el motivo que sea, y ahora les voy a dar un ejemplo. A veces un miembro de la familia quiere algo que no está alineado con los intereses de la empresa y eso puede generar algún tipo de conflicto con esa persona, con la empresa o ambas. Para esto es importante tener una visión muy clara y enfocada del negocio, es decir, a quién servimos, qué ofrecemos y cómo lo ofrecemos y enfocarse 100% en ese tipo de solución independientemente si está alineado con lo que a nosotros nos gusta, nos parece o nos motiva. E idealmente también buscando consenso, pero priorizando los intereses del negocio. Un caso de esto podría ser, por ejemplo, una persona que hereda un negocio familiar y tiene dos opciones. La primera es venderlo, es decir que está poniendo sus intereses personales sobre la empresa porque dice, che, a mí este negocio no me interesa. Puede ser un negocio rentable o no rentable, simplemente a mí no me interesa, quiero venderlo, por ende mis objetivos no están de la mano con los de la empresa, por lo que estamos generando un conflicto. U otro ejemplo que podría pasar es que pensemos en el negocio en base a lo que a nosotros nos interesa, y a mí particularmente hace poco me pasó algo muy similar y es que
empecé a aburrirme un poco de lo que es el negocio de la compraventa, el retail, estar continuamente buscando precios y haciendo descuentos y promociones para vender. Y empecé a instruirme, capacitarme y enfocarme mucho más en productos que se puedan vender por valor agregado en vez de por un descuento. Como por ejemplo servicios, educación u otro tipo de negocios que no están ligados directamente a la compra-venta o a vender a través del precio. Esto hizo que personalmente mis objetivos cambien, es decir, que mi foco ahora está puesto en ir a un lugar más orientado a servicios, pero el de la empresa sigue estando enfocado en lo que es la compra y venta. Es decir que si bien mis objetivos personales difieren de los empresariales, lo comunicamos, lo hablamos, buscamos la manera en la que yo pueda seguir enfocado a nivel personal con lo que me gusta y desarrollarme en eso, porque también es algo muy sano, y es algo que es importante, que es trabajar en que cada uno de los integrantes puedan desarrollarse dentro de la empresa. Somos humanos, estamos en continua evolución y al mismo tiempo poder dejar al negocio con su negocio principal, que es la compra y venta, y que mi decisión personal o mi evolución personal afecte en la toma de decisiones del negocio en sí. El aprendizaje número 6 es la dificultad de dar y recibir críticas constructivas, o como me gusta decirle a mí, feedback. Y creo que es uno de los puntos sobre los cuales más hablo con amigos o colegas que tienen negocios familiares, y es qué difícil que es hablarle a alguien que queremos, ¿no? Como puede ser un hermano, un primo, un tío, y decirle que algo de lo que hizo no nos gusta o no nos parece bien y hacer algún tipo de sugerencia sin que tenga un tinte subjetivo o que esa persona se sienta mal por lo que le estamos diciendo. Como les decía, yo viví muchos años con la dificultad o con esta dificultad con mi vieja. Ella es una persona que es de otra generación, tiene otros pensamientos, si bien compartimos valores y compartimos la visión y los objetivos del negocio y respetamos las posiciones que tienen cada uno, muchas veces le tuve que dar feedback o ella me tuvo que dar feedback a mí y nos terminamos a las puteadas, o peor que eso, terminamos diciéndonos absolutamente nada y sin hablarnos por días. Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Es no hacerlo desde un lugar de crítica, ¿sí?, sino hacerlo desde un lugar constructivo. Y normalmente lo que mejor funciona a la hora de dar feedback es hacerlo con un ejemplo concreto y con una potencial solución distinta. Es decir que, en vez de decir, che, a mí este micrófono no me gusta, que es algo válido, es algo subjetivo y que no tiene un plan de acción claro. Es tipo, ok, bueno, ¿no te gusta el micrófono? Perfecto. ¿Y a mí qué me importa? En vez de decir eso, podría decir, che, a mí este micrófono me parece que no es la mejor opción para grabar este video y te recomendaría que uses este. Fíjense la diferencia entre decirle algo subjetivo y sin contexto versus dar un contexto, dar una opinión objetiva y concreta y además proponer una solución alternativa. Eso es lo principal. Y en segundo lugar, para poder dar feedback y que se sienta como que es algo constructivo y habilite y abre a la otra persona a comunicarse y trabajar para mejorar, es setear un día y una fecha específica con anticipación para que la persona que va a dar o recibir el feedback se prepare. Es decir que, si en mi caso estoy en el lado en el que yo voy a dar feedback a otra persona, le quiero avisar con anticipación. No lo quiero agarrar en el medio del pasillo y decirle, che, ¿sabes qué? ¿Tenés un minuto? Sí, ¿sabes que lo que dijiste ayer no me gustó y me cayó mal? En vez de decir eso, ¿sí?, suponiendo que estamos hablando de una situación que pasó y la otra persona se manejó mal bajo nuestro criterio, lo que te propongo que hagas es que le digas, che, ¿te parece el martes que viene a las 4 de la tarde tomarnos un café y tomarnos media hora para discutir algunos temas que me parecen interesantes? Bien, perfecto. Entonces, esa persona ya va a estar esperando algo. Lo ideal sería decirle, ¿te parece si el martes que viene a las 16 horas nos tomamos un café y te doy feedback sobre X o Y? Entonces, ¿qué genera esto? ¿Cuál es la diferencia entre eso y dar una opinión al pasar o una charla de pasillo? Me puedo preparar yo para tener un mensaje y notas sobre lo que quiero decir y cómo lo quiero decir y sobre todo cuál es mi objetivo con lo que quiero decir, y para que la otra persona también se pueda preparar para recibir ese feedback y ya lo tenga en mente y esté preparado mentalmente para recibirlo. A nadie le gusta que lo critiquen, así que cuanto más podamos aportar a que esa situación sea lo más placentera y planificada posible, mejor. El aprendizaje número 7 es la contratación de más familiares. Acá suelen pasar dos cosas. Tenés presión de la familia para contratar a un primo, a un hermano, a un cuñado o a quien sea, y más si te va bien. Y en segundo lugar,
el hecho de contratar gente por el simple hecho de que sea familiar y no por sus aptitudes, cualidades, experiencia o qué tan fit sea esa persona para el puesto que estás buscando. Para resolver esto es bastante sencillo. Siempre tenés que poner la empresa y los objetivos de la empresa y el puesto por delante de la relación familiar. Es decir que no vas a contratar absolutamente nadie que no pase por el proceso de selección que vos tengas implementado en la empresa. Es decir que si vos tenés una serie de 1, 2, 3 o 4 entrevistas para que esa persona entre al nuevo puesto de trabajo que tenés abierto, sea o no sea familiar, tiene que pasar por ese proceso para que no haya diferencias. Es muy importante aplicar las reglas de la empresa tanto a familiares como no familiares para que no hayan aires de desigualdad y que las personas no se frustren porque digan, no, mirá, acá si no sos familiar de los dueños no tenés chance, vas a seguir siendo o vas a seguir teniendo el puesto que tengas y vas a quedarte ahí, porque únicamente crecen, ganan más plata y contratan a familiares. Esto lo tenemos que evitar a toda costa y para eso tenés que ser muy, pero muy obsesivo con cómo contratás personas y a quiénes, y para eso tenés que hacerlo únicamente centrado en si la persona en la que estás contratando es la persona indicada para el puesto y no si es alguien conocido o no. El aprendizaje número 8 es la dificultad para deshacerte del trabajo. Y es algo que yo hoy todavía no resolví, o nosotros como empresa familiar no resolvimos, y que seguimos trabajando día a día, semana a semana y mes a mes, porque realmente es muy difícil tener un negocio familiar y como te juntás por fuera de la empresa, no hables sobre los temas que pasan día a día, semana a semana en tu negocio. Lo que yo te recomiendo es que, en primer lugar, tengas un espacio en donde haya reuniones o te tomes un café con las personas que tengas que hablar y hablen 100% de trabajo, se saquen los pelos y resuelvan ahí. Si no puedes hacer esto porque estás viviendo cambios o están pasando cosas que requieren atención y están estresados, por ejemplo, y te encuentres en una situación familiar, como por ejemplo puede ser un asado o el cumple de la abuela, tengan algún tipo de seña, mensaje o palabra clave para cortar el diálogo en el momento en el que se esté desviando hacia el trabajo. Es decir, que si estás hablando del cumpleaños de una prima que se viene y de la nada te das cuenta que estás empezando a hablar sobre un empleado que te cae mal o que querés echar o sobre un proveedor que te falló, un acuerdo que habías hecho, tengas algún tipo de seña o de así o mandes un mensajito y digas, che, cortémosla, la seguimos mañana, anotes, ¿sí? Tomes una nota, no mental, anotalo en un papel, en una servilleta, en el celular, anotá de qué están hablando y seguí la charla en otro momento porque ese lugar no es el indicado. Y lo que sí te aseguro es que tus reuniones familiares nunca van a ser las mismas. De hecho, si tenés un negocio familiar, hacémelo saber en los comentarios porque estoy seguro que te pasa lo mismo. Y si lo resolviste, contame cómo porque nosotros todavía no lo logramos. El noveno y último aprendizaje del video de hoy es el favoritismo y la meritocracia. La percepción del favoritismo, es decir, que ni siquiera el favoritismo en sí, sino el hecho de que se perciba que hay favoritismo dentro de la empresa, puede y va a afectar la moral del resto de las personas involucradas que no son parte de la familia e incluso puede llegar a pasar en familiares. Pero acá estamos hablando de la diferencia que se hace entre alguien que es parte de la familia y alguien que no. Es muy, pero muy fácil que se perciba favoritismo para los miembros de la familia, aunque no sea intencional. ¿Cómo podemos mantener un ambiente justo para todos e igualitario lo más que se pueda? Lo ideal es crear una cultura que está basada en la meritocracia. Es decir, que uno obtiene lo que da. Si yo doy mucho, obtengo mucho. Y que las posibilidades de crecimiento sean iguales para todos, siendo o no miembros de la familia. Esto suele ser difícil, es un gran desafío, porque siempre vamos a priorizar por un tema humano los intereses y el bienestar de un familiar versus los de otra persona. Por eso te digo que trabajalo desde un lado de la meritocracia, setea objetivos claros, medibles y sé transparente con cómo lo vas a medir y cómo lo vas a comunicar. Para que si un familiar, un miembro de la familia, tiene algún tipo de beneficio por sobre otros, sea porque se los merece y no porque es parte de la familia y nada más. Estas fueron las 9 enseñanzas que me hubiese gustado tener sobre un negocio familiar cuando empecé y no recién ahora, y espero que te sirvan a vos para tu propio negocio. Si te gustó el video, suscríbete porque vas a ver más contenido de negocios,
familiares y no familiares en los próximos videos. Soy Tomo Barat, un saludo.